La máquina del tiempo albiazul. Volvamos en el tiempo para darle una mirada a la rica historia de Millonarios. La máquina del tiempo albiazul. Un espacio de la familia losmillonarios.net. Hinchas hablando para la mejor hinchada de Colombia. Buenas, ¿cómo están? Este es el primer capítulo de La Máquina del Tiempo para los Millonarios.net. Me va a acompañar en toda esta serie de podcast Raúl Escobar, quien me tiene a mi lado. Sí, Diego, muchas gracias. Vamos a estar en este podcast. La idea es que vamos a hacer 3 secciones siempre. La primera es revivamos nuestra historia, en la cual vamos a tener un hecho que haya pasado con nuestro equipo. Muy bien. La segunda es Héroes Embajadores, donde resaltaremos siempre a algún jugador de Millonarios, pues que haya vestido con pundonor esta camiseta y pues en algunos casos haya salido campeón. Y en la tercera vamos a tener una anécdota azul, vamos a tener un hecho puntual que haya sucedido en la historia de Millonarios. Vamos a tratar de buscar anécdotas que la gente no conozca para engrandecer un poco más la historia de Millonarios. Revivamos nuestra historia. Los momentos azules que lograron perdurar en el tiempo gracias a la mística de nuestros jugadores son recordados en La Máquina del Tiempo. Bueno, en esta primera sección vamos a revivir el único título internacional que tiene Millonarios oficialmente, que es la Copa Merconorte del 2001. Vamos a ahondar un poco en el contexto del torneo, cómo se vivió, cómo se llevó a cabo, todo lo referente con las clasificaciones a semifinal, final y todo lo que, digamos que todo lo que pasó con Millonarios durante ese año, porque es un año bastante atípico, porque creo que es el que termina marcando un poco el rumbo del 2000, ¿no? En crisis económica, más allá que tuvimos ese título, creo que pues vamos a nombrar unos hechos muy puntuales que explican de cierta manera por qué la década del 2000 es tan complicada para Millonarios. No solo para Millonarios, el año 2001 fue bastante convulsionado a nivel mundial. Recordemos que justo ese año se caen las Torres Gemelas. En nuestros vecinos del sur, los argentinos, tienen el Corralito. Entonces es un año que es bien convulsionado. Para nosotros digamos que es un año un poco más feliz porque ganamos un título después de muchos años, pero sí es un año difícil. Además que es un título para la nueva generación de hinchas, ¿no? Pues digamos en mi caso yo alcancé a vivir los de los 80s con gusto, pues de niño, pero sí los viví. Pero las nuevas generaciones creo que fue el primer título que pudo dar esperanza, en teoría, a un futuro mejor que no se dio y se demoró casi 11 años después. 11 años después. 11 años después. Bueno, y pues digamos que a pesar de que los avances tecnológicos de la fecha, este título es diferente porque no vemos semifinales y finales por televisión. Sí, es una tristeza porque quiebra este famoso canal, o más bien desconocido canal, sí. No, porque el PSN yo no sé de dónde salió. Es muy extraño porque pues es el único título que tenemos y realmente no fue visible para nadie, literalmente, lastimosamente. Y pues quiebra, ¿no? Quiebra para los momentos fundamentales del torneo, ¿no? Sí, pero bueno, empecemos con el principio del torneo. Millonarios jugó en el grupo B. ¿Quiénes eran nuestros competidores en ese grupo? Era el Deportivo Ítalo Chacao, el New York Metro Stars y el Guadalajara. Que el Guadalajara se termina retirando como a la mitad del torneo, ¿no? Entonces, pues creo que casi todos terminan repartiéndose algunos puntos por W con el Guadalajara. Sí, nosotros tenemos ese 7 de noviembre del partido aquí en Bogotá que ganamos por W. Sí, es cierto, que se canceló al final porque creo que se vendió la boletería. Alguna gente llegó al estadio pensando que había partido, pues al final no estábamos centrados. Además, porque en esa época pues no había mucha red social, el internet era muy insípido y pues no todo el mundo tenía un celular, ¿no? El que se lo iba a tener era el Cheque García, que ya tenía una cuenta muy grande para la administración de Millonarios, que le costó bastante después. Curiosamente nos patrocina una marca de celulares ese año, ¿no? Una marca de celulares no, pero el sistema que tiene los celulares, que es Comcel. Tenemos esa camiseta gris, blanca,
que justamente estamos mirando en estos momentos. Nosotros tenemos aquí en el estudio una. Sí, además que Raúl se puso la camiseta porque la trajo, la consiguió, la tiene pues muy feliz con esa camiseta, que es un gris sucio, ¿no? Es un gris sucio, no, no es que esté sucia, aunque al parecer sí, pero es un gris sucio. Yo recuerdo, cuando veo esa camiseta, lo primero que recuerdo es a Carlos Castro con el título de la Merconorte que vimos por fotos, ¿no? Sí, y por noticieros al final, ¿no? Es unas noticas como de 30 segundos y ya. Bueno, ¿cómo queda ese grupo, Diego? Pues Millos lo termina liderando con 12 puntos. Esos 12 puntos además se queda igualado con el Deportivo Italchacao de Venezuela, creo que es el Italchacao. Y pues afortunadamente Millonarios termina primero en el grupo porque le gana al MetroStar en el minuto 92 con un gol de Johan Biafara. Hay que recordar que para ese partido, Luis Augusto Cheque García decide no viajar con el equipo porque pues ya estaban pasando cosas como extrañas en la administración de Millonarios. Tengo entendido que no viaja porque no se le permite viajar con la familia, que era lo que venía haciendo durante todo el torneo. Entonces manda a Germán Gutiérrez de Piñeres. Una vez yo lo charlé con Germán allí en el Palacio y me contaba muy orgulloso que gracias a ese punto es que logramos clasificar, esos 3 puntos logramos clasificar a la semifinal contra Necaxa. ¿Viaja el hijo del Chiqui, el arquero, o como la familia no sabemos Sí, si lo dejan pues, viajar? todos los datos que estamos sacando, pues digamos que los estuvimos buscando en la revista Cambio, en los periódicos y en la revista Semana con ciertos datos sobre la famosa crisis que reventó en el 2002. Y sí, el tercer arquero era Juan Carlos García, creo que se llama. Sí, Juan si la memoria Carlos. no me falla. Y además, casi siempre Luis Augusto, viendo pues algunos reportes de periódicos, como analizando la situación a futuro de Millonarios, porque esto es un estudio que hacen como en enero del 2002, más o menos, ya mirando como la crisis, y se demuestra que Luis Augusto García decidía bajar ciertos jugadores para subir a la familia, a la esposa Olga, al hijo Juan Carlos, que era el tercer arquero, porque el segundo arquero era Anzola. En un comienzo estaba Niño, pero creo que Niño se lesiona y creo que Anzola queda como segundo arquero y al final no viaja porque pues termina bajando el tercero, que es una cosa rara. Ahí es cuando ya se empiezan a ver como ciertos manejos extraños en Millonarios. Sí, entonces, pues Millonarios queda primero del grupo. Hay 2 grupos en la Merconorte. Creo que también es necesario en este punto recordarle a quienes nos escuchan que no vivieron esa época que lo que es hoy la Copa Suramericana fue en algún momento la Copa Conmebol, y en este bizarro momento de la historia de la Conmebol lo convirtieron en 2 torneos. Sí, es una cosa absurda, ¿no? Como que le querían dar la espalda a los colosos del norte de Sudamérica, ¿no? Porque pues dejaron de lado a los colombianos, a los peruanos, que igual tienen historia en la Libertadores y creo que a nivel continental. Entonces fue muy raro que lo dividieran, ¿no? Creo que fue más para, como siempre, esos manejos turbios de abajo, sí, que deciden hacer como más dinero con rivales más directos y más fuertes para los mismos argentinos, que es lo que siempre han buscado. Entonces terminamos haciendo un torneo, pues se termina haciendo un torneo con equipos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, invitados de México en algún momento, que es justamente cuando se retiran en la última edición. Hay que decir también que Millonarios venía de ser finalista en el 2000, que lastimosamente la perdemos por no meter un gol en Bogotá. Pero pues esta será nuestra gran revancha, ¿no? Entonces, en semifinales nos encontramos al Necaxa, que es un durísimo equipo. Jugaríamos esa primera semifinal en Aguascalientes. Además que eso lo dice todo. Millonarios lo empieza ganando. Millonarios lo empieza perdiendo y rápidamente voltea el marcador 2-1 a favor con 2 goles de Carlos Gutiérrez. Recuerdo que fueron 2 golazos, uno desde fuera del área y otro un cabezazo. Y ya al minuto 85 nos empatan y en la reposición nos voltean el marcador. Jugar en México nunca es fácil, pero fue un resultado, entre comillas, bueno que nos traemos. Alentador. Y luego entonces jugamos en Bogotá. Esa final en Bogotá, yo recuerdo que pues hay que decir que como no se estaba transmitiendo por televisión, creo que no tuvo mucho eco. Y esa Merconorte tuvo la característica que no fue acompañada por mucha gente, también como por los horarios de los partidos que eran como muy 6 de la tarde, entonces como que no permitía que la gente llegara
acompañar a Millonarios. Esa semifinal fue una semifinal durísima porque empezamos perdiendo 2-0, ya a los 25 minutos creo que íbamos perdiendo 2-0 y empieza a caer un aguacero espantoso y no se veía por dónde, y no se veía por dónde porque el mismo balón, todos se resbalaban, no se veía por dónde, se logran descontar en el primer tiempo y en el segundo, ya como el minuto, si me recuerdas, Raúl. En el minuto 38 hacemos el primero, y luego en el minuto 63 Harold Rivera marca el segundo, el que nos da las esperanzas, y Juan Carlos Jaramillo al 85. Increíble, ¿no? Empata la serie. Empata la serie para los penaltis. Y nos vamos a penaltis y ganamos por penaltis. Y ganamos gracias al venezolano. Rafael Dudamel. Hay que decir que siempre que tuvimos un venezolano en el arco fuimos campeones, ¿no? Entonces creo que Eso nos da ánimos ahora. Ahora que tenemos a Wilker, pues creo que es una buena cábala. Lástima, Rafael Dudamel no nos puede ayudar en esta para que no se lleve a Wilker para las finales, pero bueno. Sí, no, lástima porque igual es, pues, esta definición de torneo termina más siendo culpa de los mismos presidentes de los clubes, ¿no? Que obviamente también saben cuál es el cronograma. Yo estaba mirando que Conmebol en diciembre manda todo el calendario para que cuadren los torneos locales y nos damos cuenta que pues que los dirigentes colombianos no sabemos de esto definitivamente, o no saben un carajo. Clasificamos a la final y vamos a jugar con el Emelec de Ecuador, histórico equipo ecuatoriano también. El histórico equipo ecuatoriano que se autodenomina los Millonarios, ¿no? Sí. Y la barra del Emelec siempre ha copiado los cantos de los comandos, ¿no? Siempre fue así, siempre lo sacó, no, ni siquiera lo sacaba del sur, de los argentinos o chilenos, sino que se copiaba como de los cantos que surgían en la lateral norte de los comandos azules. Y entonces vamos a jugar 12 y 19 de diciembre contra el Emelec. Aquí hay que hacer otra claridad. Eran las mismas fechas que la Mercosur. Sí. Que jugaron Flamengo y San Lorenzo. Sin embargo, pues ya les contamos, Corralito en Argentina. Nosotros creemos que también puede haber otras razones detrás por las cuales no se juega en diciembre y se juega el 24 de enero la final de Mercosur. De Mercosur, y esa final sí la televisan. Esa sí la televisan, nosotros sí nos quedamos sin ver ese título. Entonces jugamos primero en Bogotá y... Sí, además hay que decir que lo mismo es un horario de miércoles porque es como a las 6 de la tarde. Si hay 3.000 personas en ese estadio es muchísimo. No parece una final de un torneo internacional, que es lo más triste. Pero realmente es por el horario, todo el mundo trabajando. Bogotá siempre fue un caos, además que llovió, entonces todo complicó todo. Sí, creo que todo complicó para que hubiera sido más masiva la asistencia. Empezamos perdiendo con gol de Tenorio, Otilinio Tenorio. Como nombres sí, muy típicos ecuatorianos, ¿no? Minuto 74, sin embargo, minuto 76 empatamos. Empata Carlos Castro como siempre. Carlos Castro, que bueno, fue goleador en Millonarios. Y vamos el 19 de diciembre a jugar en Ecuador y empezamos ganando. Empezamos ganando con un gol del famoso modelo que tenía Millonarios en esa época, ¿no? Que era Juan Carlos Jaramillo, que pues era de esas promesas bogotanas que había sacado el Chiqui García en su momento. Hay que decir que el Chiqui, pues digamos que haciendo la salvedad con Juan Carlos Jaramillo, creo que siempre tuvo como un buen tino para sacar juveniles, ¿no? Porque pues digamos que ahí salió Chitiva. Tiene un gran tino para hacer negocios, entonces. Además, claro, tiene toda la razón, Raúl. Y hay que decir que mucha de la nómina de Millonarios era bogotana, ¿no? Estaba Jiménez, estaba Jaramillo, Chitiva digamos que la había jugado el año anterior. ¿Quién más? Cerquera. Estaba Andrés Cerquera. Jair Ramírez Gacha. Jair Ramírez. Ya sobre Ramírez Gacha pueden escuchar en el podcast de John Mario Ramírez, que hablaba de esa selección Bogotá en la que estaban ellos. Entonces era muchos bogotanos, pero digamos que para nosotros, pues para mí el gran héroe es Dudamel, ¿no? Sí, completamente. Creo que sí. Y digamos que Jaramillo se termina convirtiendo en un héroe para hacer un gol en una final, en la única final internacional que ha tenido Millonarios. Jaramillo, minuto 29 en Ecuador. Y lo empezamos ganando. Y vuelve y nos empata el mismo Tenorio. Sí. Su merced, Raúl, ¿en dónde estaba ese día? ¿La pudo escuchar? ¿La vio? El 19 de diciembre estaba en Barranquilla. Ni la escuché, ni la vi, no. Nada. Imposible.
Yo me entero al día siguiente que Millonarios fue campeón, porque no había forma de seguir esa final en particular. Sí, además que la transmisión de radio no habían muchos que estuvieran pendientes. No, y en Barranquilla, o sea, es decir, aquí en Bogotá se escucha a alguien, en Barranquilla no hubo ninguna transmisión de radio que pasara el partido. Yo estaba con un primo que fue parte de Bueno, nuestra yo barra. recuerdo... Carlos y yo estábamos pues como pendientes, pero no pudimos verlo. Sí, yo me acuerdo que yo estaba con mi mejor amigo, con Arcadio, y nos compramos unas cervezas y lo escuchamos en mi casa. Hubo un momento en que se fue la luz en la casa, como faltando como 5 minutos para que sacara el partido y nosotros como tensionados Bueno, porque el Emelec estaba encima de nosotros y se va la luz y ya cuando vuelve algo muy rápido, ya vuelve y están a punto como de iniciar los penales. Y bueno, entonces vamos con unos audios de unos personajes que nos van a contar cómo vivieron la Merconorte del 2001. Recuerdo el título de Millonarios en la Merconorte, es un recuerdo casi que setentero, diría yo, porque en esos tiempos yo andaba trabajando, escribiendo de rock en un portal de internet que se llamaba mequedo.com, y en esa búsqueda de oír canciones nuevas, porque me tocaba hacer reseñas de discos, estaba muy en boga Napster. Y lo que hacía yo era que bajaba discos enteros, los oía y de ahí, a partir de eso, muy pirata yo, oía las reseñas. Pero bueno, es que todo siempre ha sido con las uñas, ¿qué le vamos a hacer? Y me acuerdo que estaba en esas en la oficina, que quedaba en la 92 con 15. Y yo dije, bueno, voy a oír por radio el partido, porque si no me falla la memoria, una de las grandes particularidades que tuvo esa final es que no se vio por televisión. Me acuerdo de estar oyendo en una señal de AM muy precaria, porque justamente esa oficina, yo no sé por qué tenía tanta estática, era muy difícil oír cualquier radio, así fuera de FM, siempre se oía como ese cucarrón que queda metido dentro de los bafles cuando uno se monta un taxi viejo y prenden el radio. Bueno, así, con ese sonido de cucarrón, oí el gol de Juan Carlos Jaramillo, oí los penaltis y así viví de manera muy, muy discreta, diría yo, porque bueno, ya había otras responsabilidades en la vida, entre ellas trabajar de esa manera muy discreta, y cuando salí de la oficina tampoco vi gran ruido en las calles alrededor de un título que me parece que tuvo que dársele mucho más valor. Bueno, yo de la final de la Merconorte recuerdo que tuve que, pues el partido de vuelta, el partido de ida, el partido que se jugó en Ecuador, pues ya se había quebrado el canal que lo transmitía, que era PSN, entonces había muy pocas emisoras de radio transmitiéndolo y además se fue la luz en donde yo vivía. Entonces me tocó vivir ese partido de ida pues por radio, ya era la vieja usanza porque ya los partidos pues importantes se veían por televisión. Y el partido de vuelta me acuerdo que no se llenó del todo el Campín, fue un horario muy extraño, fue un horario por la tarde también, un miércoles, algo así. Y el equipo pues no invitaba mucho, pero sí recuerdo que ese título pues en una época de una sequía terrorífica como la de comienzos de siglo pues vino bien, se celebró con relativa calma porque la copa pues ya se sabía que iba a desaparecer, pero y el rival pues el equipo ecuatoriano tampoco era pues que ofreciera muchas garantías de rivalidad, pero se celebró con cierta normalidad y como con esperanza. Yo creo que lo que produjo fue algo de esperanza, decir, bueno, aquí se pudo con la Merconorte, eso quiere decir que pronto se podrá con algo más, con algo diferente. Y fíjense que de todas maneras, pues parte de ese equipo estuvo después en 2003 cerca de llegar a la final, cuando aquel gol de Milton Rodríguez en el minuto 87, el 8 de diciembre de 2003. Pero sí, era una época como de tanto escepticismo, como tan difícil, que a duras penas se celebró. Y además, pues claro, el hecho de que no fuera tan mediático porque se había quebrado el canal que lo transmitía y la copa que iba a desaparecer, pues desafortunadamente ayudó a que no tuviera la importancia que hoy le hubiéramos dado seguramente. Fui a la final contra el Emelec aquí en el Campín. Ese día no lo jugamos bien, empatamos 1-1.
para la final allá en Ecuador. Estaba con un amigo en Suba, estábamos tomándonos unos moscateles en esa época, me acuerdo, y corrimos para escuchar aunque fuera el segundo tiempo. Y la voz de la radio visitante cuando comenzaron los penales gritando ¡Venezolano! ¡Venezolano! Y el hombre gritaba venezolano. Nosotros en esa emoción, pero ¿cuántos ha tapado este celular? Ya comenzamos a hacer cuentas con papel y con lápiz y nos dimos cuenta que éramos campeones. Una emoción muy grande, nos abrazábamos con él, que entonces era mi amigo, y fue un momento hermoso, muy bonito, campeones de la Merconorte. ¿Qué tal, Raúl? Ese venezolano del audio de Darío Cárdenas. Muy bueno. Me hace poner la piel de gallina escuchar otra vez ese tipo de cosas. Yo creo que la final de la Merconorte es mucho más importante de lo que le hemos dado el sitio en la historia. Yo creo que nosotros mismos, lo que dicen los audios, que no hubiera televisión, que se hubiera creado PSN, que fuera la última Merconorte. Sin embargo, pues aquí hay un dato, y es que de todas las Merconortes que hubo, nosotros fuimos los que más puntos hicimos. Sí, al final quedamos como en la historia, y no nos pueden quitar eso de encabezar un torneo de Conmebol que no cualquiera lo tiene, ¿no? Bueno, vamos a recordar que las personas que nos colaboraron también, usted ya reconocen las voces, obviamente, son Antonio Casale y Nicolás Amper, que los dos entran en comunión en decir que toca resaltar ese torneo definitivamente, ¿no? Lastimosamente siempre hemos querido una Libertadores, pero pues igual este es un torneo Conmebol importante que nos pone ahí en el sitial, porque no, si uno se pone a ver, yo estaba mirando como las tablas históricas, y de todos los equipos suramericanos, solo 30 han sido campeones de algo en Sudamérica. Entonces creo que tampoco es un logro menor. No hay que dejar que nos quiten ese título de la Merconorte, que ganamos de visitantes. El único equipo colombiano que ha ganado título internacional, Claro, de verdad, y en de Sudamérica, visitantes. Sí, claro. un título de verdad de estos avalados por FIFA. Sí, no cualquiera lo logra, ¿no? Porque es difícil, es muy difícil. Además porque, sí, no sé, y más en una época donde el fútbol colombiano no estaba ganando mucho, ¿no? Por fuera. Entonces, fue un Y logro muy nuestras bueno. épocas duras. La Merconorte nos llega en nuestras épocas duras, cuando lo único que tiene Millonarios es su hinchada, básicamente. Y entonces hay que hablar mucho más de esa Merconorte, y hay que hablar mucho mejor de esa Merconorte. Sí, no, y es triste porque, pues, digamos que es triste mirando hacia atrás, porque el 2001, pues, el nuevo siglo arranca muy bien, ¿no? Un título que en teoría nos puede dar todas las esperanzas del mundo, pero extrañamente por los mismos manejos del 2001, administrativos, pues ya sabemos cómo fue el 2002, con los notables, con la llegada de los notables que supuestamente llegan a darnos una ayuda, pero termina siendo mucho peor todo, ¿no? Seguramente le vamos a dedicar un capítulo del podcast a hablar de directivos de Lo Millonarios. necesitamos. Lo necesitamos. Necesitamos. Vamos a escuchar una canción de ese año, Por de favor. Ataque 77, el disco Trapos, que es del 2001. Vamos a escuchar Nuestros Años Felices. Gran disco ese. Le pegó, lo tapó, campeón Millonarios. Campeón llegó la 14. Campeón Millonarios. Y pasa lo que nadie podía creer, que era que Millonarios fuera campeón, que los lunes fueran bonitos por fin. Fui, me acosté. Yo estaba ahí sentado y yo me acosté como decir, como que qué descanso. Yo no pensé, no, como que nos quitamos el peso de 24 años. Hicimos historia. Estamos dando felicidad. Después de 24 años. Héroes embajadores. La camiseta de Millonarios no es para cualquiera, porque se debe llevar con honor y gloria dentro y fuera de la cancha. Por eso nuestros héroes siempre tendrán un sitial en la memoria colectiva de la hinchada. 14 veces campeón de Colombia Millonarios. Bueno, volvemos con la máquina del tiempo para los millonarios.net. Ahora vamos a hablar, Raúl, de un héroe embajador. Escogimos, analizando con Raúl, con cuál empezamos el programa, y les va a parecer muy curioso que hayamos escogido a Carlos el Pibe Valderrama, pero es como por tomar el año 2001, donde extrañamente se le hace un homenaje al Pibe, ¿no? En febrero. Es muy raro, estábamos justamente hablando que Millonarios tiene ese tipo de cosas que a veces no entendemos. Pero en el 2001, Millonarios le hace un homenaje al Pibe Valderrama, que
pues es uno de los grandes futbolistas colombianos sin ninguna duda, pero que para nosotros, para Millonarios, no fue el gran jugador, no tuvo ese brillo en el equipo. Sí, lastimosamente no trascendió porque por delante tenía a Silvano Espíndola, pero aún así jugó 34 partidos de los 52 del año y logrando alcanzar 16 asistencias, o sea, hizo 16 asistencias para los 70 goles que hizo Millonarios ese año para el subcampeonato, ¿no? Además que lo perdemos de una forma infame, ¿no? ¿Qué podemos decir del pibe? Pues el pibe era la gran apuesta de Jorge Luis Pinto en su momento como la gran figura que puede llegar a ser Valderrama. Además porque llega muy joven, ¿no? Llega con 22 años a Millonarios por pedido expreso de Jorge Luis Pinto. Y bueno, hay que decir que el pibe debuta el 19 de febrero del 84 ante 31.000 espectadores en el empate con Gremio de Porto Alegre, que venía de ser campeón de Libertadores e Intercontinental. Entonces creo que así arrancaba el Millonarios del 84, digamos que probando a ver qué era lo que tenía Pinto en el banco y logramos sacarle un empate al campeón intercontinental del 83, ¿no? Ahí debuta el pibe Valderrama, que le hace el pase gol a Wilmar Cabrera, al uruguayo que después termina en el Valencia de España. El debut oficial del pibe se da, se me olvidó, el 19 de febrero. No, el 19 de febrero no. Sí, el 19 de febrero del 84 debuta el pibe Valderrama. Vea este equipazo de Gremio, cuando tenía a Paulo Roberto. Aquí Raúl me pasa la fotografía del Gremio del 83, que es el que enfrentamos en enero del 84. Vean, Paulo Roberto, Mazzaropi, Baidex, China, Paulo César, De León, que es el uruguayo gran insignia de la selección uruguaya y del Nacional de Montevideo, que termina siendo campeón del 88, ¿no? Al que le metemos 6-1 acá en Bogotá también, ¿no? Él se va con ese recuerdo. Masajista Vana, Renato, Osvaldo, Tarciso, Paulo César Lima, gran jugador, y Mario Sergio. Ese era un combazo muy grande, ¿no? Era un combo muy grande y debuta el pibe, hace pase gol. Y Viene diciendo que sus aspiraciones son ser campeón con Millonarios en el 84 para jugar la Copa Libertadores en el 85. Era lo que quería el pibe cuando llega a Millonarios. Y era lo que queríamos todos en ese momento. Bueno, pero digamos que más allá de que el pibe no haya sido la gran figura de Millonarios, quienes han escuchado al pibe hablar de Millonarios saben que le tiene mucho cariño al equipo. Es muy agradecido. Es muy agradecido por ese paso. Además, lo he escuchado en varias entrevistas donde dice que Millonarios es es el grande que se fija en él y que lo saca de Santa Marta, de su comodidad de Santa Marta y de Pescadito, literalmente porque estaba ahí nomás. Entonces creo que él siempre ha vivido agradecido porque Millonarios es el que lo pone como en la órbita del fútbol nacional. Lastimosamente, pues hay que decir que creo yo que pues todo el mundo piensa que Pinto lo terminó sacando al final, o que se deja ir, o que no lo supo explotar, pero pues realmente el pibe tenía por delante un Silvano Espíndola que la estaba rompiendo demasiado. O sea, era imposible que pudiera brillar más de lo que intentó hacer, ¿no? Porque igual jugó 33 partidos de 52, creo que no es menos. Estaba también Norberto Pelufo en ese equipo. Sí, era muy bueno. La historia que yo conozco es que Pinto lo sacó, pero digamos que hay que hacer claridades. Sí, digamos que de Pinto se dicen muchas cosas. Siempre se dijeron, ¿no? Siempre se dicen muchas cosas, que es casi un nazi, pero cuando el pibe habla de Pinto no habla mal. Es que es el tema. La prensa dice muchas cosas, la gente dice muchas cosas, pero los jugadores en general no hablan mal del técnico. Entonces, sí, cuando le preguntan a Valderrama sobre su paso por Millonarios, no es que diga que Pinto lo sacó, que Pinto lo lleva mal, no, sino... Además que pues Pinto digamos que hizo una exigencia con la dirigencia de Millonarios porque sabe que se va a ir por el desastre pues como venía el 85, ¿no? Ya sabía que se iba a ir y le decía a los directivos, compren al pibe Valderrama, compren lo que va a explotar, que va a ser un gran jugador. O sea, Pinto sí tenía claro quién iba a ser el pibe Valderrama. Lastimosamente lo terminan vendiendo al Deportivo Cali. Y pues ahí es cuando se encuentra un combo bravo también con Redín, ¿no? O sea, Cali, sí. Pues digamos que también se le hizo un favor porque se encontró con su mejor pareja futbolística, que era Bernardo Redín. Pues, ¿qué más decir? Dime. Digamos que recordemos el homenaje. El pibe Valderrama llega a la MLS siempre como la gran figura. Digamos que para los que jugaban PlayStation,
cuando ese juego de la MLS tenía al pibe Valderrama en la carátula, empiezan a llevar jugadores colombianos para mostrar que pueden ser como que pueden ser una gran liga. Y en el 2001 el pibe jugaba en el Tampa Bay. Sí, y extrañamente Millonarios. Yo estoy pensando tal vez que como llegaba Comcel, yo creo que Comcel de cierta manera quiso organizar ese homenaje a Valderrama porque es muy extraño ver a Valderrama con la camiseta Comcel, ¿no? Con la Sí. camiseta azul. Es una imagen que todos los hinchas tienen, pero no han entendido por qué. Jugó un tiempo con nosotros. Jugó un tiempo con Millonarios, que es más absurdo aún. O sea, es una cosa rarísima. Pero bueno, en ese 2001, en febrero del 2001, todavía nadie sabía que íbamos a terminar ganando la Merconorte, pues en ese año justamente le hacemos ese homenaje en la Florida al pibe Valderrama. Entonces va a tocar hacer más homenajes seguidos a ver si de pronto es la cábala, ¿no? Podría ser. Sí, puede ser. Bueno, vamos con música. Sí, dale, no sé, escuchemos algo de hora local Listo, vamos con eso. para sonar. Anécdota azul. Lo que une a un equipo de fútbol son las vivencias que perduran en el tiempo. Las anécdotas los hacen cómplices y al ser compartidas a los hinchas nos hace más unidos y fuertes. Vamos con la última sección de este programa, que es la anécdota azul. Esta anécdota es de un jugador que después fue parte de las divisiones inferiores de Millonarios, Delio Maravilla Gamboa. El gran Delio, ¿no? El gran Delio que se nos fue el año pasado, a finales del año pasado. Cuéntenos, Diego, esta gran anécdota que usted preparó para este programa. Bueno, esta es una anécdota que muy poca gente conoce y el hecho ocurre el miércoles 12 de septiembre de 1962 en el encuentro llevado a cabo entre Millonarios y el Once Caldas en el estadio Nemesio El Campín. En el Nemesio Camacho El Campín. Hay que decir que todo el mundo tiene en la memoria la gran hazaña de Ricardo Siciliano, ¿no? En el 2008 fue eso. Sí, que le tocó ponerse los guantes y se tapó el penal, afortunadamente para nosotros, en un partido contra el Medellín. A Castrillón, en el minuto 80. Castrillón, famoso Castrillón. En el minuto 89. Entonces es muy curioso y muy casual que 46 años antes ocurra exactamente lo mismo, pero no con un penalti. Resulta que, como les dije, eso fue el 12 de septiembre del 62. Millonarios jugaba contra el Once Caldas y hay una jugada donde el arquero era el paraguayo Pablo Centurión, quien recibe un balón de Vulcano que se la devuelve. Antes se podía devolver el balón para los que... Exacto, y la cogió con la mano, intentó sacar y Galarza del Once Caldas lo obstruye al intentar avanzar con el balón, pero no puede. Sin decidirse, intenta nuevamente hacer un pase o saque, pero Galarza nuevamente insiste y no le permite al portero. Y es Galarza el que le dice al árbitro, hey, cobre. Y el árbitro, que es el señor Bela Rosenfeld, en esa época Colombia era feliz importando árbitros chilenos y uruguayos también. Creo que en este caso, este Bela Rosenfeld creo que había jugado en la época del Dorado y se quedó y decidió ser árbitro en esa época. Entonces, ese jugador del Once Caldas, Galarza, le dice al árbitro que pues que hay una falta porque no logra, es como en el baloncesto que yo no entiendo mucho, ¿no? Que por tiempo. Por tiempo, o sea, no se puede demorar más de... En el fútbol son 6 segundos. Espere, pues ningún árbitro cobra eso, pero... Exactamente, pero en ese momento sí lo fue. Hay que decir que el partido iba 1-1, minuto 89, y el árbitro decide pitar un tiro indirecto. El paraguayo perdió los estribos y agarró a golpes al jugador caldense Galarza, que lo tira al piso y le rompe la jeta literalmente. Por lo que el juez se ve en la obligación de expulsar al portero, más allá de los reclamos de los jugadores azules. Imagínense eso, ¿no? Ahí están. Un despelote. Hubo gritos, hubo manoteo, hubo intento de bronca. Los hinchas también se salieron de casillas y empezaron a insultar mucho al árbitro. No entendían por qué. Entonces el árbitro, para calmar los ánimos, encima de todo, pide el micrófono del estadio, que en esa época no quedaba como queda ahora, que queda en una cabina en el tercer piso, en el último rincón del mundo.
sino que el micrófono siempre estaba al borde de la cancha. Entonces decide pedir el micrófono para calmar los ánimos del estadio, para explicar qué es lo que sucede. Entonces el juez Rosenfeld se refiere a la regla número 12, que dice explícitamente que el guardameta no puede dar más de 4 pasos reteniendo el balón con sus manos, por lo que será castigado con un tiro libre indirecto, concedido al equipo contrario, en este caso al Once Caldas. Eso es una anécdota en sí misma, que el árbitro coja el micrófono De acuerdo. y explique qué fue lo que pasó. Es algo que es inconcebible en esta época, pero Porque hay que decirlo, más allá de, digamos que investigando bastante, digamos que las actitudes airadas de los hinchas no son únicamente de los 90 para acá, sino siempre se han dado, ¿no? Digamos, recordemos en el 73 en el partido con San Lorenzo por Libertadores, que todos los asistentes empiezan a incendiar casi el estadio con todo lo que encontraran a la mano. Eso también sucedía en los 60 y en los 50 y en los 40, aunque usted no lo crea. Entonces, tras la explicación, el árbitro se ve obligado a expulsar al paraguayo Centurión, y al no tener más cambios, el que decide tomar los guantes y el buzo es la grandiosa Maravilla Gamboa. Es así que Delio termina organizando una barrera que se ubica en los 5:50 en el último minuto del partido, esperando el gol, esperando no ser inaugurado. Al final, pues, el árbitro pita y pues termina siendo gol del Once Caldas en el último minuto. Esta vez no tuvo la suerte de Ricardo Siciliano, que fue más complicado, pero bueno, ya es como para recordarles que hay un antecedente antes de Siciliano, que Delio Gamboa ya se había ido al arco para defender a Millonarios. muy, muy buena anécdota esta. Recordar es el fútbol de antes y que no nos vengan a decir que las cosas ahora son diferentes. De Por acuerdo. ejemplo, con el tema de los Es hinchas. cierto. Y por recordar que Delio fue una gran figura, ¿no? 4 títulos con Millonarios, o creo que 5 también con el 72. Sí, una gran figura que hasta hace muy poco fue parte del staff de entrenadores de las inferiores. Sí, fue una cosa rara con Delio en las inferiores, ¿no? Porque pues, fue una época donde no salieron muchos. Pero bueno, el gran Delio también fue arquero Sí. de Millonarios. Y bueno, Raúl, hemos llegado a la terminación de este primer podcast de La Máquina del Tiempo para los Millonarios.net. Debemos recordar nuestras redes sociales, @losmillonarios, para que nos quieran dar, pues compartir sus opiniones. Mi Twitter es @bogotanoazul, el de Raúl es. @RaúlDC. Entonces, pues esperamos que nos pongan comentarios, que nos sugieran Anécdotas, espacios, momentos que hayan vivido. También si quieren en algún momento contarnos de su primera vez en el estadio, de lo que sus viejos les han enseñado sobre Millos, pues están abiertas las redes sociales. De acuerdo, y si tienen anécdotas del equipo que no conocemos, que de pronto ustedes conocen algún jugador o algo, que nos la hagan conocer y pues acá damos los créditos respectivos para eso. Sí. Bueno, en el podcast de losmillonarios.net usted refirió una banda como cuál sería Millonarios en el universo de bandas bogotanas de rock, que es Ultrágeno. Vamos Sí, a cerrar este primer podcast con La Inconvenientemente de Ultrágeno. Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos en la próxima. Igualmente un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.